Hola, de nuevo juntos aquí para platicar y desde luego llenarnos de la fuerza, de la energía, de la porción de la semana, que en esta ocasión es la porción llamada Vayakhel. Vayakhel quiere decir congregar. La palabra Vayakhel es como Kehilá, que es congregación. Vayakhel es congregar. Y empieza diciendo en hebreo, Vayakhel Moshe et kol adat bnei Israel, vayomer alehem ele advarim asher tzivah Hashem lasot otam. Moisés convocó a toda la comunidad de Israel y les dijo, estas son las cosas que Hashem ordenó hacer. Y aquí tenemos, pareciera ser una repetición de la porción de Terumá que vimos hace dos ocasiones, en donde se habla justamente de la construcción del tabernáculo, el arca, la menorá, la luminaria, el cortinaje, etcétera, etcétera. Y aquí de nuevo pareciera que esto se repite, con algunas pequeñas variaciones. Pero sabemos que la Torá, que es un gran código divino, un gran código cósmico, no tiene ni una letra, ni una palabra, ni un punto que esté de más o de menos, y todo tiene una razón. Vamos a hablar un poco de la porción y vamos a ir explicando por qué la necesidad de repetir algo que hace unas cuantas porciones se manifestó. ¿Por qué repetir esta información? Primeramente, Vayakhel Moshe et kol adat bnei Israel. Vayakhel es, de nueva cuenta, unificar, es hacer una congregación. Y entonces aquí tenemos que la primera palabra nos dice la noción fundamental de esta porción: congregar, unificar. La porción pasada hablamos, entre otras cosas, del tema del becerro de oro. Si ustedes recuerdan y vieron este video, hablamos de lo que significa esta desconexión superlativa que es la idolatría, el dar el control de nuestra vida a algo externo que supuestamente, que por supuesto no es la fuerza del Creador. Y también terminamos diciendo que siempre hay la posibilidad de la reconexión, siempre hay una segunda oportunidad. Y justamente esta es la razón por la que se repite la construcción de los elementos del tabernáculo. De nueva cuenta tenemos aquí en forma prácticamente en espejo, ¿verdad? Los diferentes elementos, porque en realidad de lo que se trata aquí es justamente de recongregar, de reunir. Y también tenemos aquí una palabra, nos dice Isaac Luria, la palabra adat, que quiere decir la congregación, el pueblo de Israel. Adat justamente son las mismas letras que Da'at. Da'at quiere decir saber, es del pueblo, de la palabra la Da'at. Y Da'at
también está asociada con esta 11ª sefirá, que viene después de Keter, Jochma, Binah y Da'at, que está asociada a la fuerza, a la persona de Moshe Rabbeinu, de Moisés. Da'at, que quiere decir el saber, el verdadero conocimiento. Y vamos a ver de qué se trata. En la vida vamos por momentos en donde priva la dispersión de la conciencia. Y también en donde nos reencontramos con esta conciencia. Y esto es Vayagel, este reencuentro. No solo es el que una congregación se vuelve a juntar, estamos hablando también de nuestra persona, en donde a veces estamos dispersos, perdemos el rumbo y nos volvemos a encontrar. Y desde luego se habla del reencuentro de la conciencia. A veces vamos por la vida, nos distraemos y nos dejamos influir por el ego, y esto es la dispersión. Tenemos que hacer continuamente un esfuerzo de recongregarnos en conciencia. Si no hacemos continuamente este ejercicio, es fácil que nos desperdiguemos. La inclinación negativa nos provoca que nos dispersemos. ¿Y qué quiere decir esto? ¿En dónde nos dispersamos? ¿A qué me estoy refiriendo? En primer lugar, como dice el Zohar, la madre de las dispersiones es la pérdida de la certeza. El entrar en esta angustia, el entrar en miedo, el no estar seguros de que el Creador está con nosotros. Desde luego el enojo, el impulso al abuso, a la mentira, la deshonestidad con nosotros mismos, el huir de nuestras responsabilidades, desde luego el juzgar con severidad a otros, inclusive el juzgarnos con mucha severidad sin darnos oportunidad, la arrogancia, caer en la trampa de los apegos, en apego al poder, en apego a las sustancias, a la comida, al sexo, al caos, al dinero, nómbrenlo ustedes. El aspecto de la indolencia, la flojera, para no llevar a cabo lo que sabemos que debemos hacer. No solo es tirarnos en el sofá y descansar, muchas veces la flojera es de asumir la responsabilidad que debemos de asumir en nuestra vida. El volcarnos excesivamente hacia adentro, olvidando al prójimo, el adoptar situaciones de víctima, lanzando la culpa y las responsabilidades de la situación a la situación o a los demás, como si nosotros no tuviéramos nada que ver en ello. El caer en culpas, en donde nos autocondenamos severamente y nos permitimos quedar paralizados, sin deseos ni entusiasmo por la vida y por nuestra misión. Desde luego la depresión y el ensimismamiento. Estos son momentos o situaciones de dispersión, de desconexión con la luz, y que afectan cortando a la persona del flujo de la luz divina. Esto es el becerro de oro. Y por ello es que Moisés dice que reunió Vayagel. Pero en realidad también es cuando nosotros volvemos a recongregarnos con el Creador, después de haber caído en algún tema grande o pequeño de desconexión. ¿Se acuerdan? Dijimos al final de la clase pasada, es una segunda oportunidad. La idea es de Vayagel, es congregarnos de nuevo con nuestro ser consciente
y con la fuerza de la luz. Nos dicen los sabios que cuando los israelitas salieron de Egipto, se unieron a ellos, y Moisés así lo permitió, lo que se llamó el Erev Rav, las multitudes mixtas, que no pertenecían al pueblo de Israel y que sin embargo Moisés permitió que accedieran a la libertad, que salieran de Egipto conjuntamente con el pueblo de Israel. Se dice que estas multitudes mixtas en realidad no eran seres que asumieron su responsabilidad divina, sino que lo hicieron por conveniencia, que tenían una agenda que en realidad no era la agenda de la conexión con el Creador, el hacerse uno con el pueblo de Israel, sino vieron el poderío del pueblo de Israel y quisieron en forma, digamos, conveniente, estar cercanos. Y por ello tenían esta agenda que en realidad no era una agenda sincera de apego a la luz. Y por ello nos dicen los sabios que en este momento en que Moisés subió al monte Sinaí por 40 días y por 40 noches, ellos se desesperaron y pensaron que Moisés ya había desaparecido, que ya no regresaría. Y se nos dice, azuzaron al pueblo de Israel para que se construyera esta estatua, este becerro de oro. Así que se dice que en realidad fue este grupo de almas bajas llamado el Erev Rav que impelió al pueblo de Israel, lo orilló a que pecara, a que transgrediera, a que cayera en este terrible pecado de idolatría. Pero ¿qué es el Erev Rav? Fíjense ustedes, Erev Rav por un lado quiere decir multitudes mixtas, por otro lado quiere decir obscuridad suprema. Erev es como noche y Rav es mucha oscuridad. Aunque la traducción literal es multitudes mixtas. Veamos aquí que la numerología de la palabra Da'at, a la cual nos referimos anteriormente, 474, es la misma justamente que Erev Rav. Quiere decir que en realidad este aspecto de Erev Rav no es más que la tendencia a la desconexión, la tendencia al llamamiento del ego en todas sus formas, como lo hemos enumerado, y la pérdida de la identidad del alma, la pérdida de la fuerza del alma en nuestras vidas. Esto es el concepto de Erev Rav. Y la vacuna o la sanación ante el aspecto del Erev Rav es Da'at, es el saber, la verdadera sabiduría. Es este ejercicio que hizo Moisés, en donde nos conectó de nuevo con la fuerza del Creador. Da'at, entonces, es esta fuerza expresa de la divinidad en cada uno de nosotros. Es la conciencia divina en cada uno de nosotros. Cuando nosotros estamos en el camino de la luz, cuando nosotros apartamos un tiempo para estudiar, para cultivarnos y sobre todo para practicar los aspectos de la espiritualidad, entonces estamos haciendo alusión a Da'at en nuestra vida. Y entonces estamos siendo inmunes ante esa fuerza llamada el Erev Rav, esa fuerza de desvinculación, esa fuerza que continuamente nos jala para distraernos de nuestra misión, nos jala para no estar conectados con la fuerza de la luz. Y esta es la fuerza de esta perashá Vayakhel, esta reconcentración.
este llamado a estar conectados con este aspecto llamado Da'at. Erev Rav es la fuerza de la inconsciencia, es la fuerza que atacó a Israel, entiéndase Israel, a ese conjunto de almas que están motivadas a estar en continuo contacto con la fuerza del Creador. Pero sabemos que internamente cada uno de nosotros puede ser Israel en el momento en que nuestra prioridad es estar en contacto con la luz, en todo momento. Y el Erev Rav es esta tendencia interna también de sacarnos de esta posibilidad. Estas fuerzas de la inconsciencia son poderosas, no son poca cosa. Y nos convencen a alejarnos de la luz. Son estos llamados que tenemos continuamente a lo largo de todo nuestro día para entrar en angustia, para no tener en mente al otro en nuestras decisiones, para hacer caso más al llamado egótico que al llamado del alma. Y este saber, este conocimiento supremo, Da'at, es la conexión, es la antítesis de ello, es la vacuna, es el quedar inmune. Es interesante que la palabra inmune tiene mucha relación con la palabra emuná. Emuná sabemos que es certeza, se puede traducir como fe. Pero en realidad somos inmunes al aspecto del Erev Rav, a los embates de la desconexión, a los embates de la urgencia a hacer el mal, cuando estamos conectados con este aspecto de Da'at. Da'at es nuestra vacuna. Estas fuerzas solo pueden realmente neutralizadas, estas fuerzas llamadas el Erev Rav, la desconexión, la pérdida de la identidad de alma que somos, con el aspecto de Da'at, con el conocimiento que en realidad significa la continua reinvención de nuestro ser, de tal forma que nunca estamos pasivos, que nunca dejamos de avanzar, porque el que no avanza retrocede. Y que tiene que ver, Da'at, con activamente dedicar un tiempo al estudio y a la introspección. Así como dejamos un tiempo para comer, así como dejamos un tiempo para ejercitarnos, así debemos dejar un tiempo para el estudio y la introspección. Con este tiempo de lo que se busca es este reencuentro, este vayaquel, en donde el aspecto del Yetzer Hara, la tendencia negativa, la mantenemos a raya, fortaleciendo la fuerza, fortaleciendo el aspecto del alma. Vayaquel es congregar, es unir, es reenfocarnos continuamente en el camino de la luz, es unir todos nuestros esfuerzos internos, todos los recursos que tenemos para encaminarnos hacia la luz. Los tzadikim, nuestros sabios, hablan de esto que son las midot, los atributos de personalidad. Cada vez que nosotros dedicamos tiempo al estudio, cada vez que nosotros dedicamos un tiempo a estar en contacto con la Torah, como ahora lo hacemos, nos salimos de nuestra modalidad egoísta y desarrollamos esta tendencia a la humildad, desarrollamos esta tendencia a compartir,
desarrollamos esta tendencia a ser tolerantes, entre otros aspectos. Lo importante es justamente abrazar esta fuerza de la Torá. La Torá es el camino de la luz y es la fuerza de la vida eterna. El Zohar, que es el compendio más importante de Kabbalah, no es el único, pero es libro muy extenso atribuido a Rabbi Shimon Bar Yochai. El Zohar, en esta porción, entre otras muchas cosas, nos habla de que esta lucha entre la dispersión de la conciencia, la caída de la conciencia, el becerro de oro, el quedar atrapado por el ego y por el mundo ilusorio del 1% en lugar del mundo real del 99%. Esta lucha entre la dispersión y el reencuentro es realmente la dinámica de la vida humana. Es en lo que estamos todo el tiempo. Muchas veces no le encontramos sentido a la vida y a la existencia porque no vemos la vida en estos términos. La vida es esta lucha entre este aspecto de nuestra misión y todo aquello que no tiene que ver con nuestra misión y que no tiene que ver con el crecimiento y que no tiene que ver con superar las vicisitudes de la vida aprendiendo de ellas, sino que es vivir la vida como un animal en donde no hay conciencia. Y la verdad es que en este camino arduo entre el ego y el alma, las personas se pierden muchas veces en la oscuridad y en las perversiones más profundas, para luego reencontrarse con la luz. Lo interesante es que la luz siempre está allí para que este reencuentro, esta reagrupación, este vayagel se dé en todo momento. Pero tenemos que hacer un esfuerzo denodado, determinado, de no permitir que el embate del Erev Rav triunfe. La vida entonces es un continuo viaje de las obscuridades del ego a la luminosidad del alma, todo el tiempo. Es lo que pasa en nuestras vidas. Cuando vamos en el automóvil y hay tráfico y el primer impulso es insultar, agredir, decir alguna grosería al conductor que va adelante, o detenernos y decir, ¿por qué estoy aquí? Observarnos. ¿Cuál es el valor espiritual de estar en el tráfico? ¿O es que todo es pérdida de tiempo? Lo es si verdaderamente vivimos nuestra vida como seres reactivos. Pero si verdaderamente entendemos que ese momento, por ejemplo, en donde estamos en el tráfico, no es más que la oportunidad de también pensar que todos tienen prisa. La oportunidad de no actuar como una fiera salvaje, como una fiera que quiere matar al que se le pone enfrente porque tengo mucha prisa y tengo que llegar. Y entonces nos detenemos, nos observamos, quitamos el Erev Rav de nuestra vida y empezamos a disfrutar lo que ahí pasa. Disfrutar del tráfico, claro, es nuestra decisión. Permitir el paso, quizá prender la radio, escuchar algo que nos guste, saber que hay una razón para ello. Y a lo mejor la razón es tiempo para reflexionar.
Nos quejamos que no tenemos ya tiempo. Sí tenemos el tiempo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta en qué lo utilizamos. Y muchas veces la oportunidad de estar en un embotellamiento es eso, una oportunidad para dominar nuestra agresividad, dominar nuestra impaciencia, dominar nuestra falta de certeza de que estamos allí y que el Creador también es parte de ello y que llegaremos al tiempo que sea el tiempo en que tenemos que llegar. Este es un ejemplo muy puntual de una situación totalmente cotidiana, por lo menos de los que vivimos en ciudades grandes, como la Ciudad de México, con muchas situaciones, en donde una experiencia puede elicitar en nosotros esta parte reactiva, esta parte de actuar por instinto, que es el Erev Rav. O bien, subir al camino de Da'at y no permitir que ese becerro de oro, en este momento llamado el tráfico, sea lo que nos controla. Cuando nosotros reaccionamos a ese tráfico, quien nos controla es esa situación. Nosotros le hemos dado permiso a que nos controle. Estamos allí, pues no podemos nosotros controlar el no estar ahí en ese momento. Estamos ahí. No tenemos control sobre el tráfico o si se descompuso un semáforo, pero sí tenemos control sobre poner activa la modalidad del alma o permitir que la ceguera del Erev Rav nos domine. Vaya aquel. Nos congregamos con el Creador o, Hazbe Shalom, Dios no lo quiere, nos congregamos con la parte de la oscuridad. Es una lucha constante y continua, y el Zohar nos dice que la guerra más difícil es esta guerra. Es esta guerra que es tipificada como la guerra contra Amalek. Este pueblo misterioso, mítico, que en realidad se refiere por su numerología, es un código, al aspecto de duda. Safek es la misma palabra que Amalek. La duda de que el Creador esté en nuestras vidas. Es la guerra más difícil. Dice, porque es una guerra que tiene que ver con la desconexión en cada momento, con la pérdida de la orientación, con la confusión, con la posibilidad de conectarnos con el becerro de oro. Y realmente tiene mucho que ver a veces, si es que no hemos hecho el esfuerzo de entrar en el camino espiritual, de actuar en forma errática porque desconocemos cuáles son las leyes cósmicas y en particular la ley de causa y efecto. Cuando nosotros sabemos que todo lo que ocurre es parte de un gran plan, desde los detalles más mínimos como estar en el tráfico, que nos puede causar mucha molestia, y que hay una razón para ello, y que no es castigarnos por vivir en una urbe enorme con muchos problemas. Tiene que ver con aquello que tenemos que domar dentro de nosotros mismos, con aquello que tenemos que contener, con ese Erev Rav que siempre está a flor para combatir, para pelear, y su pelea siempre es hacernos a un lado del flujo de la luz. Esta guerra, nos dice el Zohar, es la más difícil porque se lleva a cabo, así dice, por todos
lados. Bechol Citrin, así dice. Por todos lados. Solo es cuando nosotros en forma continua, consistente, nos abocamos a la autoobservación, al autoanálisis, a la introspección y al estudio, como lo hacemos ahora, que podemos salir exitosos de esta guerra. Se nos dice que continuamente tenemos que pedir al Creador, pedir desde el corazón, que nos ayude a estar conectados con Él. Esto es lo primero que queremos pedir. Porque sin la conexión del Creador, todo lo demás que pidamos, en realidad no se va a dar. Lo que queremos es estar conectados con la fuerza del Creador. Y de ahí podemos pedir todo lo que queramos. Y se nos dice, si lo pedimos con sinceridad, siempre habrá un ángel que lleve nuestras peticiones. Y hay un ángel designado para crear esta unión personal entre nosotros y el Creador y la fuerza suprema. Cuando nosotros estamos en la modalidad de Ve'ahavta le'reaja kamoja, en el amor al prójimo, la tolerancia, y cuando no permitimos que el impulso del Erev Rav, el impulso egótico, el enojo, el juicio duro, la arrogancia, la falta de tolerancia nos dominen y nosotros ponemos un coto a ello, respiramos quizá unas 5 o 6 veces y simplemente le pedimos al Creador: Creador, ayúdame a tener paciencia en este momento. Creador, ayúdame a entender más de por qué estoy aquí. Si lo hacemos desde el corazón, habrá siempre un ángel que lleve esta petición y que abra las puertas para que esta petición sea recibida y entonces seamos escuchados. Ojalá que siempre nosotros estemos en esta modalidad de Vayakhel, de estar en comunidad con el Creador. Esto es lo más grandioso, es el regalo más grande que nos podemos dar. ¿Preguntas? Ahí en Erev Rav, en la Ain de Erev Rav, está 4 y es 70, ¿no? En la Ain de Erev Rav. Perdón. Es verdad. Finalmente es 474. 70, 202, 272 y 202 son 474. La misma numerología que Da'at. ¿Preguntas? Muy bien, pues gracias y hasta la próxima.